En el año de 1926, México fue testigo de una de las guerras más violentas de la historia que ha sufrido este país. Alrededor de 250,000 personas, entre civiles y efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano, perdieron la vida en esta cruel y espantosa guerra, la cual fue llamada como la Guerra de los Cristeros. Dicha guerra dio inicio cuando los religiosos católicos se opusieron a la famosa ley Calles. En este video conocerás la historia detallada de esta guerra, así como los mártires que perdieron la vida al defender sus ideales. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Vamos a ello. Nos encontramos en Tlaltenango, en el estado de Zacatecas, específicamente en uno de los cerros más emblemáticos, más famosos. Es muy famoso ya que aquí, en este cerro donde nos encontramos, ocurrieron algunas batallas de la famosísima Guerra de los Cristeros. Fue aquí donde cientos de personas, tanto civiles del ejército de los cristeros, tanto como del ejército mexicano, perdieron la vida. En este lugar que tiene una vista muy agradable, ocurrieron batallas donde lamentablemente perdieron la vida cientos o tal vez miles de personas. Todo comenzó un 14 de noviembre de 1920, cuando ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, por causas aún desconocidas, el cuadro no sufrió daño alguno, por lo que muchos indicaron que fue un milagro. Esto causó enojo en la feligresía mexicana y dio una razón para levantarse en armas. Después de un periodo poco tranquilo, durante el gobierno de Carranza y Obregón, la presión anticlerical se intensificó con la elección de Plutarco Elías Calles a la presidencia. Fue en el año de 1926 cuando el presidente Plutarco Elías Calles decidió modificar el Código Penal, en el cual esta ley se llamó la Ley Calles. En esta ley restringía a los sacerdotes católicos a que estuvieran casados, no podían usar el hábito fuera de la iglesia y además no podían existir comunidades religiosas. Esto alteró mucho a los religiosos y al pueblo, que hizo que tomaran decisiones extremadamente fuertes. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales como Tomás Garrido Canaval, del estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaba a los ministros de culto a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar misas. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbiterios, y en el estado de Tamaulipas se prohibió oficiar misas a los sacerdotes extranjeros. Dada esta situación, la Iglesia comenzó a juntar 2 millones de firmas para poder tener una reforma en la Constitución. A pesar de que lograron tener estas 2 millones de firmas, el gobierno les rechazó la petición, a lo que la Iglesia Católica hizo un boicot, haciendo algunas acciones no favorables ni para México ni para el gobierno. Una de ellas fue de que dejaron de usar los vehículos, los carros, para dejar de consumir gasolinas, dejaron de comprar boletos de la Lotería Nacional y de consumir productos que el gobierno solamente vendía, además de dejar de pagar impuestos. Todas estas decisiones que la Iglesia Católica tomó hizo que la economía mexicana fuera en declive, y todo esto trajo repercusiones al país y a todos los mexicanos. La radicalización hizo que en zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México y en la península de Yucatán creciera un movimiento social que defendería los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana a los obispos mexicanos, creyó que era viable una salida militar al conflicto, y en enero de 1927 empezó el acopio de armas,
las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo de los grupos armados fue creciendo. Cada vez se unían más personas a las proclamadas de Viva Cristo Rey, Viva Santa María de Guadalupe, lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Este movimiento armado fue llamado por ellos mismos como los cristeros, y el primer movimiento importante que se dio en esta guerra fue un 14 de agosto de 1926 en Valparaíso, dirigido por el señor Pedro Quintero. Días después, el 29 de agosto de 1926, se dio la primera batalla entre el gobierno y los cristeros en Huejuquilla, Jalisco. En esta batalla, los cristeros obtuvieron su primer triunfo, a lo que ellos gritaron su grito de guerra y su grito de triunfo, que era ¡Viva Cristo Rey! Y como pueden ver aquí detrás de nosotros tenemos este monumento imponente, muy alto, la cual se llama el Cristo Rey. Es un monumento que se hizo en honor obviamente de Cristo y de los cristeros. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por algunos veteranos revolucionarios, expartidarios, algunos de ellos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, y participaron también algunos sacerdotes. Todos ellos combatían la política laica del presidente Plutarco Elías Calles. En enero de 1927 comenzó el alzamiento civil y días después apareció un referéndum que, a partir de aquel momento, no les dejó más remedio que la guerra. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante durante esta guerra. Se cuenta que eran las más entusiastas a la hora de los combates y se calcula que fueron 25,000 brigadas femeninas las que participaron durante esta rebelión. Se cuenta que fueron las primeras guerrilleras, eran las más entusiastas a la hora de los combates. En esta guerra, que tuvo inicios en 1926 y terminó en 1929, fueron 25 sacerdotes los que fueron asesinados, entre fusilados, golpeados y ahorcados. Estos mártires fueron reconocidos como sacerdotes por el Vaticano, mismos que tienen en la entrada de este cerro una cruz en honor a su muerte. Fueron 3 años los que duró esta rebelión, de 1926 a 1929. Y durante este periodo se calcula que fueron 25 sacerdotes los que el Vaticano canonizó por haber muerto como mártires en esta guerra. Aunque se estima que fueron más el número de los sacerdotes que murieron, a estos 25 se les canonizó por el Vaticano. Y esta cruz, que me comentaron que esa madera es de aquellos tiempos, de ya hace 99 años de este acontecimiento. En el 2026 se cumplen 100 años. Y justo atrás tenemos esta bella vista, muy alta por cierto, del valle. Justo allá está Tlaltenango, Momax y todas estos municipios. Pero como pueden ver, es una vista muy, muy bonita. Y este es el refugio. Este era un campo estratégico que los cristeros usaban. Como vimos ahorita, se ve todo el valle, se ve todas las entradas, las salidas. Y esta construcción fue construida en aquel tiempo. Me parece que está cerrada. Es mampostería. Y sí, está cerrada. Es un pequeño cuartito. De piedra.
Y así es como luce actualmente este lugar donde se llevaron a cabo batallas de este movimiento armado llamada la Guerra de los Cristeros. En esta zona tenemos algo que pude trabajar en ello en cuanto a diseño. Aquí se pretenden hacer las misas próximamente. Son unas gradas, las gradas, y el sacerdote, el párroco, va a estar justamente ahí, en esa plataforma que va a ir cubierta de agua. Ahí se van a dar las misas. Y todo esto así luce actualmente este campo de batalla. Sí está muy alta la escultura del Cristo Rey. En esta zona se cuenta con el Cristo Rey, con ese edificio de usos múltiples que se ve al fondo. Se tiene también ya esta techumbre. Me parece que es para las misas que se realizan aquí una vez por mes, para que no pegue tanta las inclemencias del tiempo. Si se fijan, es puro cerro. Allá tenemos el comedor, uno de los comedores que aquí usan para alimentar a las personas desfavorecidas. Y bueno, mis hijos, espero les haya gustado este pequeño recorrido y esta breve reseña sobre la historia, sobre este acontecimiento trágico que ocurrió en la historia mexicana. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que soy su amigo Jaso y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Bendiciones.